Bueno, pues la historia de las calcitas, del pozo de las calcitas, que bueno, hemos llevado los trabajos a final del 2026, bueno, nace un poco pues por la necesidad de poder acceder al sitio con un poquito más de amplitud. A principios de los años 90, no recuerdo muy bien el año ya, francamente, pero todavía la cantera, que hoy en día prácticamente está a los pies de la mina, se quedaba muy lejos y se podía acceder por un camino que era la vía del ferrocarril, ¿no?, de la mina, y que iba hasta la línea de Valdés, que bajaba luego el mineral a la vía del tren. Bueno, pues nos enseñó ese sitio. Entramos ahí en la mina con una pequeña linterna, entramos los tres y llegamos al fondo, ¿no?, donde había que acceder a la fisura. Entonces vimos allí que, pues bueno, que el acceso era muy complicado, había que ir rectando hasta llegar al final. Él nos decía que al final estaban las calcitas, ¿no?, y había que estar rectando, pues yo calculo que seguramente haya unos 9-10 metros para llegar al fondo. Bueno, ese día ya nos fuimos y volvimos al tiempo. Pasarían unos meses y volvimos, dos coleccionistas, volvimos allí a, bueno, pues a ver qué podíamos hacer. Recuerdo que pusimos unos plásticos para no mojarnos tanto y sacamos algo de escombro con una línea de cuerda y unas cajas de fruta de plástico, y sacamos pues unas pocas piezas. Sacamos unas piezas, unas calcitas muy bonitas, recuerdo. Bueno, una es esta, que bueno, actualmente está en la colección, esta calcita, ¿no? Y algunas más que, bueno, pues que se vendieron en la feria de Amurrio de aquel año. Sacamos también estas tolvas, que eran el origen de un poco de todo el proyecto, ¿no? El origen de todo el proyecto, tolvas, calcitas tolva, de, bueno, cuando entramos allí la primera vez, pues la persona que nos había dicho el sitio, pues nos había indicado el sitio, pues él había extraído algunos minerales, no muchos, porque había un pequeño, digamos, trabajo muy pequeño, y nosotros recuperamos allí pues estos ejemplares, como bien digo. Entonces la historia era como muy, no sé cómo decir, ¿no? Como muy clara. Había que picar en el suelo había una capa, y debajo de esa capa estaban las calcitas tolvas, siempre por debajo, y cuando acababan las calcitas tolva en forma de embudo, empezaban los cristales escalonoédricos de calcita, como digamos, apuntando hacia abajo, en las cámaras que había. Y después había otro nivel donde empezaba otra capa de calcitas tolva, y así sucesivamente. Bueno, nosotros en realidad solamente picamos el primer nivel. Bueno, picamos un poquito del primer nivel, y como la postura era tan incómoda, era, no podías activar ni el martillo ni nada, o sea, porque era, pues yo que sé, que habría allí, pues eso, 40, entre 50 a 60 centímetros, y en la parte más angosta del paso, pues muy poquito, 35 así. Tuvimos que picar algo para poder entrar. Y luego había otra historia, que en el fondo de saco que había en ese momento en la galería, pues había un gran derrubio que hacía un cono invertido de tierra, donde siempre estaba cayendo material, como que, bueno, que podía hundirse en cualquier momento. Bueno, entonces esto ya lo olvidamos, y pasaron los años, y a mí se me quedó patente el sitio, pues porque, bueno, tuvimos la mala suerte en general de que las calcitas tolvas, aunque salían en bloques, se iban separando y se quedaban en unidades, ¿no? Y tú recordabas, yo recordaba aquellas piezas y decía, joder, pues es que tengo que volver a seguir alguna y tal. Pasaron los años y, bueno, pues hicimos alguna incursión
pero bueno, por un tema físico pues ya no era tan fácil entrar en el primer corte porque era, bueno, en mi caso no recordaba muy bien cómo habíamos entrado en aquel momento y aparte que pues, éramos mucho más chavales y éramos más delgados y solíamos colar muy bien la primera fisura, a llegar a una cámara donde empezaba el túnel, ¿no? Y bueno, en mi caso pues un poco también que lo olvidamos ese tema y posteriormente pues ya se pasó el tiempo y ahí se quedó como en el olvido. Unos años después de toda esta situación, pues bueno, yo volví con mi hijo Pablo, estuvimos ahí recuperando un poco el escombro, estoy hablando ya de... Bueno, a la mina volvimos en muchas ocasiones, ¿no? Pero pues encontramos geodas de diverso material por un sitio, por otro sitio, además un material que siempre, bueno, pues que siempre fue bien aceptado, ¿no? Entonces volvimos en varias ocasiones y conseguimos material, pero ahí no pasábamos más que de vez en cuando. Posteriormente al tiempo de pandemia, bueno, volví con mi hijo y con un amigo de él y intentamos hacer algunos trabajos allí. Pero la situación era la misma, era muy complicado el poder accionarte con el brazo y poder hacer un trabajo decente. Había que, solamente valía picar un poquito y acceder un poquito con la palanca, pero era insuficiente para romper eso porque además la capa que hay en el suelo ya había engordado lo suficiente en una que era calcita y era bonito, había engordado lo suficiente como pues, estaba ya en la parte más gruesa donde era muy difícil partirla. Entonces probamos con un gato, en fin, hicimos algunos trabajos pues que dieron un resultado un poco desalentador, francamente. Pero en aquel momento, pues bueno, pues a mí me dio por revolver el escombro que habíamos dejado en la primera vez que habíamos estado allí. Y bueno, no salían aquellas pedazos de piezas que habíamos sacado inicialmente, pero salían unas piezas muy interesantes, fraccionadas, o sea, en ejemplares de uno, como estos, vamos, no eran bloques, sino que eran ejemplares de uno, y pues bueno, pues este material lo lavé y lo puse en el comercio y a comerciar y bueno, pues a la gente le gustaba, ¿no? Se decía que había salido también en otra mina, en Cantabria y tal, pero bueno, yo nunca vi ningún ejemplar o ningún ejemplar interesante, ¿no? Como los que habíamos sacado en su momento. Posteriormente a estos trabajos que realicé con mi hijo Pablo y con su amigo, pues en ese sitio, ¿no? Y que sacamos aquel material y tuvo esa aceptación, pues concretamente lo llevamos a un par de ferias y en la feria de Sants la gente prestó atención al material, ¿no? Es algo diferente. Bueno, el objetivo era intentar picar más, intentar agrandar aquello, como fuese, agrandar aquello. Y entonces convencí a José Luis, que es mi compañero de minas, José Luis Anguiano, le convencí y nos fuimos para allí un día. Y entonces, pues bueno, pues fue un día muy duro porque el sitio, como bien digo, es muy angosto, hay muy poco sitio para picar, pero ya él, que está más habituado a picar, es mejor picador evidentemente que Pablo, pues consiguió abrirse un poco de hueco y bueno, empezamos a sacar cajas de escombro, mucho escombro, porque el cono que os he comentado antes del colapso de la mina o del colapso de la galería pues era de gran importancia y a medida que él iba avanzando más caía y era un poco como pues como el no acabar, ¿no?
Entonces, aquel día no sé cuántas cajas sacaríamos de escombro, muchísimas. Y bueno, la cuestión es que sacamos algún material, no gran cosa, la verdad. Bueno, sacamos unidades sueltas, algún escalonoedro, bueno, pero eso nos incentivó un poquito, ¿no? Y entonces en ese momento ya José Luis vio la posibilidad de hacer un pozo. Entonces yo, en las cenas que hacemos semanalmente, yo le decía, tú estás mal de la cabeza, ¿no? O sea, yo miraba cómo había que acceder a la galería, lo que había que bajar, qué dirección tomaba la galería, y yo no digo, ¿de dónde querrá hacer un pozo? O sea, me parecía un poco heavy, ¿no? Hacer un pozo, digo, pues el único sitio que puede ser es desde la galería de arriba, que está a una altura importante, ¿no? Pero bueno, yo pues, le hacía caso y no le hacía caso. Realmente me parecía un poco como una locura, ¿no? Hacer un pozo, o sea, no sé si le veo sentido, ¿no? Y el objeto de hacer el pozo era por quitarle el cono y entonces poder trabajar debajo ya en vertical y poder trabajar incluso con algún tipo de martillo o alguna cuestión que podríamos sacar piedras de más importancia. Pasó el tiempo, no mucho realmente, y vino otro coleccionista. En agosto vino otro coleccionista que estuvo en casa y pasó una semana aquí. Y bueno, alquiló la casa de al lado y bueno, ¿dónde vamos, dónde no vamos? Y organizamos una excursión para ir allí otra vez, a hacer otro intento más. Y bueno, ya con lo poco que había avanzado o lo que había avanzado José Luis, y en este momento se empezó a trabajar ya también, eran dos José Luises, empezaron a trabajar de manera coordinada y empezaron a salir cajas de escombro. Tuvimos que hacer un paso bastante bueno para que no se engancharían y sacamos bastantes cajas de escombro, bastantes piezas, o sea, bastantes piedras, perdón, que caían del derrumbe. Y bueno, pues avanzamos un poco y alejándonos un poco de lo que era la zona del cono invertido de tierra, pues apareció una geoda de cristales y allí echamos el día recuperando aquel material. Y no salió efectivamente ninguna calcita torva, alguna rota, pero con poca entidad, ¿no? Y ahí ya todavía volvió a cobrar más fuerza la posibilidad de hacer un pozo. Y empezamos a cerrar fechas. Yo la verdad es que no me lo creía mucho, francamente, porque yo decía, no sé si vamos a conseguir algo. Para mí, algo desviados estaba, ¿no? Entonces, bueno, en fin. La cosa es que ya organizamos para estar allí unos días, buscamos una casa rural, gestionamos todo el tema de herramienta, todo el tema de alimentación, todo el tema de recursos. Y bueno, pues llegó el día de la fecha y nos fuimos para allí. Y yo recuerdo que en la última cena semanal que estuve con José Luis decía, eso en 15 minutos llegamos abajo. Y yo decía, 15 minutos, madre mía, tú lo has pegado al orujo. Pero, en fin, él decía 15 minutos
que sí, verás como que sí, bueno, en fin. Porque él entendía, como luego también fue, efectivamente, que era material que habían echado los mineros cuando se hizo la galería para poder acceder y para poder, o sea, para sanear aquello. Y por lo tanto era material suelto, pero yo creo que equivocó la dimensión. Él pensaba que iba a haber 1 metro y pues bueno, pues fue bastante más, ¿no? Como se puede observar en los vídeos. Empezamos a trabajar, decidimos, clavamos unas barras, decidimos cuál era el sitio más óptimo, estando también una persona metida en la galería de abajo, escuchando a ver cómo sonaba, cuándo sonaba más claro, y bueno, empezamos a hacer el trabajo. Empezamos a hacer un pozo y bueno, pozo principal tendrá unos 4,5 metros, más o menos, hasta que ya cuando llegábamos más o menos esa medida, pues veíamos que aquello que allí a José Luis le había fallado el cálculo. Y entonces, bueno, pues volvió a entrar uno en la galería y volvimos a clavar el barrón y no aparecía el barrón en la galería, ¿no? Entonces, hasta que bajamos un poquito más, sacamos algunas piedras y algo de escombro, bajaríamos unos 40-50 centímetros más y ya metimos el barrón un poquito inclinado. Entonces, al meterlo inclinado, y sonaba tanto desde el otro lado, que apareció el barrón ya en la galería. Entonces ya la cosa, pues bueno, fue bastante alegre, ¿no? Bastante satisfactorio, es decir, anda, mira, ya ha aparecido, ya hay que quitar lo que hay de relleno, que era bastante, y en esa labor estuvimos un buen rato, sacamos allí toda la tierra vegetal y toda la tierra, restos de siderita, tierra vegetal, rocas, en fin, todo lo que habían echado los mineros o supuestamente para poder llenar ese hueco, y que era bastante interesante y grande, y entonces pues bueno, pues ya teníamos una zona de trabajo muy concreta. Y lo interesante de esto y el objetivo de esto era quitar todo el cono de tierra para picar debajo. Pero lo bueno que ocurrió aquí es que a medida que bajamos, cuando ya estábamos prácticamente contactando con el suelo de las calcitas tolva, pues ya habíamos visto que había una galería que continuaba. O sea, la galería que estaba, digamos, colapsada, continuaba, y bueno, entramos y bueno, pues fue la leche, porque había muchas formaciones de cristales, de grandes formaciones, o sea, cristales brutales, todos aéreos, en tolva, en escalonoedros. Luego se deterioró mucho material, fue difícil la recuperación de ejemplares, muchos de ellos estaban muy alterados por los carbonatos, pero cuando lo ves todo eso, es que no sé cómo decir, era como un jardín con plantas, ¿no? Con pompones de cristales de calcita, mezcladas las tolvas con los escalonoedros. Era una fábula, estar allí era fabuloso, era decir, madre mía, ¿no? Lo que hemos encontrado. Bueno, y en los días posteriores recuperamos todo el material que se pudo, y bueno, lavamos y preparamos un poquito el material. Y bueno, pues repartimos en 3 bloques, como se suele hacer. Y ahí acaba un poco la historia, ¿no? Que se he perseguido durante tantos años, yo particularmente, y bueno, para ellos también ha sido una aventura de la leche, porque bueno, pues generar un pozo en una mina
con pocas posibilidades de éxito, diría yo, pues bueno, fue muy satisfactorio y fue, espero que no sea la última, ¿no? Porque en este mundo de los minerales, pues bueno, uno tiene para contar ya unas cuantas historias, pero sí que te hace tener la esperanza y de que, bueno, de que se pueden sacar y encontrar muchas cosas todavía, y que el mundo de la mineralogía, pues bueno, pues tiene muchas posibilidades, siempre y cuando vayas, estés, piques y disfrutes de lo que haces. Es alucinante. Alucinante. Esto es alucinante. Esto es alucinante. Voy a intentar colarme un poquito. No quiero dañar nada porque esto es único. Estamos en una mina. Esto es único. Deja claro que estamos en una mina. Estamos en una mina. Que no están en ninguna cueva. Estamos en una mina, que esto es alucinante lo que estoy viendo yo aquí. Esto no tiene palabras. Estoy viendo una pieza todo tolvas de más de medio metro intactas. Una tolva, aquí a la izquierda tengo una tolva. A la izquierda tengo una tolva del calibre de... solo una tolva de 30 centímetros. Con todas las puntas acabadas. Un pompón en el centro, escandalosamente bonito. Otro al final, otro al final. Allí hay sueltas, hay unos pompones sueltos espectaculares. Esto es, no se sabe ni cómo explicar esto. En fin, esto es una de las recompensas que ha tenido un poco todo este esfuerzo. Aquí podrán haber